Señor es grande y poderoso. A Él le ha placido que esta mañana se cayó el que esté aquí compartiendo una palabra con ustedes. Y primeramente quiero decirles que lo que nos ha expresado el pastor hoy, que son los planes del Señor con plenitud de vida, eso va a enfurecer al enemigo de las almas. Y la persecución cada día va a ser más fuerte. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados y no dejar de orar. Tenemos que continuar cubriendo con oración a nuestro pastor, porque la lucha es fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. De esta mañana vamos a leer en Isaías 6, del 8 al 13. No tienen que buscarlo si quieren. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Mashiach y de la Ruach HaKodesh. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Eterno haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que sería cortado, pero todavía queda una esperanza, porque queda ese tronco. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Aleluya. Santo, aleluya. El Señor estaba buscando a alguien para enviarlo a una misión. Y pregunta que a quién enviará. Vemos entonces la disposición que demuestra Isaías cuando dice: que viene aquí, envíame a mí. Aún todavía no sabía cuál era la misión. Simplemente sabía que estaban buscando a alguien. Y él valientemente dijo: heme aquí, envíame a mí. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. O sea que tenemos que ser valientes. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí por una razón. Nosotros fuimos creados para ser parte del reino de Dios, para que nos unamos con el Señor, para llevar a cabo la misión que Él tiene para con la humanidad completa. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí para servir a los que están a nuestro alrededor. De la misma manera que Yeshua no vino a ser servido, sino que Él vino para servir, nosotros tenemos que obrar de la misma forma. Tenemos que servir. Y como dicen por ahí, el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir para servir. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si vamos a 1 Samuel 3, del 10 al 14, dice: y vino el Eterno y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. O sea que él no se hizo el sordo, sino que él inmediatamente contestó. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Eterno dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oye le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, él no los reprendía sabiendo que estaban obrando mal. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vemos cuáles eran las misiones que estos dos personajes de que hemos hablado tenían. Tenían que llevar unos mensajes fuertes, pero aún así ellos siguieron hacia adelante porque estaban dispuestos a trabajar en la obra del Señor. En ambos casos el Señor tiene una misión que llevar a cabo y busca colaboradores. A Él le place hacernos partícipes de sus obras. Nosotros conocemos el poder que tiene Él. Él no necesita de nadie. Él puede hacer, mire, si Él creó los cielos y la tierra, simplemente con su palabra Él dijo, sea la luz y se hizo la luz. No podría llevar a cabo una misión sin necesidad de nadie. Amén. Pero a Él le place que nosotros seamos parte del reino, que nosotros seamos parte de esos logros, de esas misiones que Él tiene para llevar a cabo en la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vemos que cuando el Señor llamó a Samuel, lo hizo para que realizara una gran obra en el pueblo. De la misma manera, Dios nos ha llamado para que hagamos en su viña muchas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Ejemplo de esto lo acaba de mencionar nuestro pastor aquí, cómo el Señor lo ha estado utilizando para llevar a cabo una serie de obras en distintos lugares. Amén. Y la gloria es para el Eterno, es para el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es muy importante que tengamos claro que Él nos ha llamado a ser parte de ese pueblo, porque somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido por Dios y nos ha llamado para que formemos parte de Él mediante la redención en Yeshua Mashiach. Y esto lo encontramos en 1 Pedro 2:9. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ha llamado para que seamos hijos del Altísimo. Nos llamó no solamente para que seamos su pueblo y que una vez seamos su pueblo, ahí terminó todo. Eso no es así. Somos pueblo de Él, pero entonces tenemos que trabajar. Tenemos mucho que hacer en la obra de Dios, pues claramente dice que fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de Mashiach. Amén. Tenemos que anunciar las virtudes de Mashiach. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, tenemos que demostrar que Yeshua vive en nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando Él llama, Él capacita. Por lo tanto, no podemos tener ningún temor. Él nos capacita. Si vamos al capítulo 4 de Éxodo, en el verso del 10 al 12, cuando el Señor le encomienda a Moisés que vaya a hablar al faraón, ¿qué dijo él? Pero es que yo soy tanto de palabras. Yo soy tanto de palabras, como que dice, búscate a otro, porque yo no. Pero el Señor se las ingenió. Digo, pues ahí está tu hermano, no te preocupes, que vas a ir. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor obra como Él quiere, porque para eso Él es soberano. Alabado sea el nombre del Señor. Si formamos parte del cuerpo de Yeshua, del cuerpo de Mashiach, tenemos que trabajar.
en nuestra biología, nuestro cuerpo, hay muchísimos miembros, cada uno tiene su función y cada uno, por pequeño que sea o por grande que sea, tiene que hacer un trabajo y todos esos trabajos se unen, se coordinan para que haya vida, para que nosotros podamos llevar a cabo las actividades diarias. Tiene que funcionar nuestro sistema renal, nuestro sistema circulatorio, etcétera, etcétera. O sea que todos los miembros tienen que hacer una labor. Y de esa misma manera nosotros como miembros del cuerpo de Yeshua tenemos que hacer una labor también. ¿Cuál labor? La que Él nos encomiende, pero tenemos que estar dispuestos, aleluya. Hay casos en que muchos dicen que no trabajan en la obra del Señor porque no hay nada que hacer. Nada más lejos de la verdad. Mucho sí hay que hacer porque la misma palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces vemos una congregación donde hay muchísimas personas, pero ¿cuántos están dispuestos a trabajar? ¿Cuántos están dispuestos? Habrá muchos en número, pero quizás dispuestos a trabajar sean limitados. Nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer en la obra del Señor? Debe decirle que Yeshua nos ha capacitado, Él nos ha preparado, nos ha dado unos dones, y esos dones están, pero tenemos que pedirle que Él active esos dones, que active esos dones para nosotros utilizarlos para beneficio de los demás y la gloria de Él. Nunca para nosotros gloriarnos, nunca para soberbia, porque la gloria solamente le pertenece a Él y Él no comparte su gloria con nadie. Alabado sea el nombre del Señor. No importa el trabajo que Él nos llame a desempeñar dentro de la congregación, porque por pequeño que parezca, para Él es importantísimo. Para Él es importantísimo. Desde el que limpia la iglesia hasta el que tenga más alto rango en la congregación, tiene importancia para Dios. Ante sus ojos, todos los trabajos que se desempeñan son grandes. Y esto me trae a colación el hermano Julito, que estuvo aquí con nosotros, sabiendo nosotros las limitaciones físicas que él tenía. Vemos cómo él se gozaba, cómo él disfrutaba aquí. Y una de las labores que él hacía, como dicen, motus propio, que nadie le dijo que lo hiciera, el motus propio lo hacía, era que todos los domingos él se iba a limpiar los baños. Él humildemente se iba a limpiar los baños y estaba atendiendo el kiosco. La gloria para el Señor. Vemos cómo él estaba a esa disposición de trabajar a pesar de sus limitaciones físicas. En cambio, muchos que tenemos los dos brazos, las dos piernas, tenemos salud, no hacemos las cosas que hacía el hermano Julito. Le damos la gloria al Señor por Julito, ¿verdad? Que fue una bendición que el Señor permitió que tuviéramos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que muchas veces como que se tiende a menospreciar los trabajos de otras personas. Vamos a presumir una oficina médica, que usted llega y esa oficina está inmaculada, el piso parece un espejo, pero ¿quién se encargó de eso? Se encargó un conserje. Si no hubiera la persona que se encarga de eso, ¿cómo estaría esa oficina? A nadie le agradaría ir a una oficina donde no hay higiene. Por lo tanto, tan importante es la función de ese médico como la función del conserje que mantiene esa oficina en condiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Seguramente que nos asombraremos de lo que Dios puede hacer con nosotros, cosas que ni nos imaginamos, si tan solo disponemos nuestro corazón para que Él nos utilice. Mira, hay hermanos que no se atreven ni siquiera llevarle la palabra a otras personas que se encuentran
en diferentes lugares. ¿Cuántas personas estarán en este mismo instante falleciendo en el mundo entero sin que nadie le haya presentado a Yeshua? No corresponde a nosotros hacerlo. Cuando encontremos una persona, no sabemos si esa persona, momentos después, va a perder su vida. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hicimos. Y eso nos lo van a cuestionar. Tenemos que dar cuentas por eso. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta Ezequiel, Dios le dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Somos llamados a ser atalayas de Dios. Eso se encuentra en Ezequiel 3, 17 y 18. O sea que si nosotros fallamos por no hablar cuando tenemos que hablar, porque a veces hablamos cuando no tenemos que hablar y decimos lo que no tenemos que decir, y cuando nos toca decir lo que realmente hay que decir, nos callamos. Verdaderamente que a veces como que no nos entendemos nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Como mencioné, hay quienes por timidez o por la razón que sea, por inseguridad, no se atreven a llevarle el mensaje de la buena nueva de salvación a otras personas. Mucho menos si es a un grupo o una congregación. Mire, yo los entiendo y los comprendo porque yo pasé por eso, yo era así. Yo era bien tímido, yo no me atrevía a pararme en tu grupo a hablar. Pero como el Señor obra por senderos misteriosos, y esto pues ya yo lo he mencionado, algunas personas ya lo saben, cuando yo trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, nos enviaron a tomar un curso con Dale Carnegie, donde teníamos que hablar al grupo y era improvisado. Por ejemplo, el instructor decía, se sacaba un tema de debajo de la manga, como dicen por ahí. En este momento, el tema que se va a hablar aquí va a ser, vamos a decir, la guerra de Irak. Y quien va a hablar de ese tema en este momento va a ser el hermano Mickey. Y así, entonces, el hermano Mickey tenía que pararse al frente y empezar a inventar, a improvisar. No era cuestión de que diera detalles exactos, pero que fuera perdiendo el miedo a presentarse ante un grupo. Y así improvisado, que nadie estaba preparado para eso. Al principio uno se ponía nervioso, pero después poco a poco se fue acostumbrando y le doy la gloria a Dios por esa oportunidad que me dio. Aleluya. Y aún así confieso que no es fácil para hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como dijimos, al que Dios llama, Él lo capacita. Vamos a hacer un recuento de un acontecimiento que narra la Escritura, donde se demuestra cómo Dios utiliza al que está dispuesto a dejarse utilizar. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Voy a leer en Jueces 3, del 7 al 10, no tienen que buscarlo. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Dios, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel
a Cusán-Risataim 8 años. Mire, 8 años bajo la bota de un tirano, como era ese rey. No es fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y Dios levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Clamó. Ahora mismo, nosotros como pueblo, la isla, estamos pasando por una situación bien difícil. Y muchas veces lo que hay es un tirijara de este tirándole a aquel, este tirándole al otro, en términos generales. Pero nos dice 2 de Crónicas 7:14, ¿cuál es la solución? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieran, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es en mis propias palabras. Pero ¿para quién es ese mensaje? Para los impíos. Ese mensaje es para nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo. O sea, nosotros los que somos pueblo de Dios, somos los que tenemos que batallar, tenemos que humillarnos y clamar a Dios, porque sabemos que la palabra dice que maldito al hombre que pone su confianza en el hombre. Tenemos que confiar solo en Dios. Aleluya. Y continuando dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y el Señor le entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. En el libro de Jueces nos narra que ya el pueblo había llegado a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos entraron bajo el liderazgo de Josué, el pueblo conquistó a todas aquellas tierras, a todas aquellas naciones, los pueblos que había habitando esa tierra. El pueblo los pudo conquistar a los pueblos que ya existían. Y la razón fue porque estaban todos unidos, trabajando unidos. Mire, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos en un solo propósito, como Yeshua estaba unido al Padre, así tenemos nosotros que estar unidos al Señor y unidos entre nosotros para poder trabajar en conjunto y que la obra de Dios se lleve a cabo como Él lo quiere. Aleluya. Dice que después de la conquista, la tierra se dividió en las 12 tribus, y cada tribu era responsable independientemente, individualmente, de derrotar a las naciones que le atacaran a los enemigos. O sea que ya no estaban trabajando unidos, sino que cada cual por separado. Pero también cometieron el error de que empezaron a desobedecer a Dios y no destruían a los pueblos como tenían que destruirlos. Porque si vamos un poco atrás en la historia, en la Biblia, sabemos que el Señor le había dicho que cuando conquistaron un pueblo tenían que destruir todo, no podían dejar nada. Y sabemos que no lo hicieron conforme a las instrucciones que el Señor le había dado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber seguir instrucciones. Si no sabemos seguir instrucciones, estamos mal. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, se olvidaron de Él y sirvieron a los Baales y a Acera. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque el Señor le había dicho, como mencioné, que conquistaran y destruyeran, y ellos no lo hicieron. Si comparamos ese pueblo de Dios con el pueblo de Dios de hoy, podemos decir que hay bastante similitud en ciertos aspectos. Podemos encontrar que no hay mucha diferencia, y esto lo digo porque algunos practican la idolatría. Dicen ser pueblo de Dios y practican idolatría y continúan sirviéndole a dioses ajenos. Alabado sea el nombre del Señor. En este capítulo hemos visto que ellos estaban sirviendo a Baal, veneraban la imagen de Acera. Aquí ninguno de nosotros lo
lo hacemos para la gloria del Señor. Los que estuvimos una vez en el otro lado, pues teníamos unas costumbres, pero que la palabra dice, en Juan 8:32, que conoceréis la verdad y la verdad los libertará, los hará libres. Y en la medida que fuimos leyendo la palabra y fuimos viendo y entendiendo, pues el Señor nos fue quitando unas cosas que no eran de su agrado y que nosotros lo hacíamos con buena intención porque no era lo que nos habían enseñado, pero habíamos aprendido mal y ahora estamos dándole etiqueta a toda esa información mala para llenar nuestro disco duro de las cosas buenas, de la información correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que el Señor ha movido a Plenitud de Vida a que busque las raíces hebreas para poder entender el concepto, para poder entender cómo era todo, por qué se aplicaba de aquella manera, y hemos podido ver cómo hay cosas que las aprendimos incorrectamente. Pero el Señor tiene propósito y en este momento pues estamos aprendiendo porque el Señor le ha placido que así sea. Aleluya. Sabemos que la idolatría no necesariamente es adorar imágenes. Hay muchas formas de idolatría. A veces hasta un ministerio se puede convertir en idolatría. Y tantas formas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos libre de caer en idolatría. A veces idolatramos nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros carros. Mire, yo le digo, antes de nosotros, mi esposo y yo casarnos, precisamente en ese mismo mes, yo compré un Pontiac Grand Prix nuevo y nos casamos y yo no dejaba que ella guiara ese carro. Y mire, para mí yo tengo una idolatría con ese carro, pero el Señor es maravilloso, el Señor es grande. ¿Y sabe dónde terminó el carro? Por allí, por el camino de la playa, por la mancha, por allá donde compra carros viejos, viejo. Porque el carro me dio tanto y tanto problema que lo dejé ahí abandonado y después, y mira, yo no quiero verme ese carro ahí, y lo regalé para que lo botaran. Y fue un ídolo que yo tenía. Pero el Señor me quitó ese ídolo. Le doy la gloria al Señor por eso. Porque bastante que sufrió mi esposa en ese sentido, que yo no la dejaba ni que lo guiara. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos cómo las cosas materiales se convierten en ídolos sin nosotros saberlo, porque no nos damos cuenta, pero es así. Alabado sea el nombre del Dios para siempre. Hay ocasiones también, por ejemplo, que hay personas que por ganarse un dinero extra prefieren trabajar el domingo y no venir a congregarse para recibir el pan espiritual. Mire, eso ocurre. Y las personas que eso hacen, realmente su ídolo y su Dios es el dinero. Y yo no digo que sea malo trabajar y ganar dinero. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con los rotativos, a veces los domingos yo salía a las 7 de la mañana para ir a la iglesia donde me congregaba. Pero ¿qué pasaba el día que mi relevo no iba? Que era bastante frecuente que faltara. Yo me tenía que quedar trabajando. Yo no me quedaba porque quisiera ganarme un dinero extra. Porque no es lo mismo que me llamen a casa, mira, ¿usted quiere ganar un dinero extra? Ven a trabajar. O que uno esté allí y le falta el relevo y se tenga que quedar. Pues eso ocurre. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que sea malo que nos ausentemos. Mire, son situaciones que a veces nos impiden llegar a la iglesia, a la congregación por alguna razón, pero que esa no sea la norma. Que eso sea la excepción, no la norma. Porque si cogemos la costumbre, como dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
que no lo hagamos una costumbre. Sí tenemos que faltar por lo que sea una razón válida, porque al Señor no lo podemos engañar. No podemos decir una cosa, decir, mira, yo no voy porque estoy enfermo para estar metido en una fiesta de cumpleaños de un sobrino o de un tío o lo que sea. Porque podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice también lo que habíamos leído, que la ira de Dios se encendió contra Israel y lo vendió en manos de este rey, Cusán Risataim, y que fueron 8 años que estuvieron bajo la bota de él. Aquel pueblo de Dios aprendió rápidamente que las malas relaciones afectaban su fe. De igual manera, es un gran peligro para el pueblo de Dios hoy día. Las relaciones que tenemos con diferentes personas, alabado sea el nombre del Señor. Al no cumplir con lo que Dios había mandado, ellos comenzaron a no ver maldad en las situaciones y terminaron aceptando y compartiendo cosas que Dios les había prohibido. Mire, hermano, el enemigo de las almas es astuto. Es astuto. Y le hace ver a muchas personas que las actitudes, lo que están haciendo, no es malo. Eso no es malo. Puede seguirlo haciendo. Pero el enemigo engaña, él viene a buscar, a matar y a destruir. Él viene, por ejemplo, una persona que tiene un vicio, a lo mejor va donde un psicólogo no cristiano, y este psicólogo le dice, lo que estás haciendo te hace sentir bien. ¿Sí? ¿Te sientes bien después que te fumas esos cigarrillos o después que te das el paro, lo que sea? ¿Te sientes mejor? Pues sí, me siento mejor. Pues síguelo haciendo, no te preocupes. Después que te sientas bien, sigue. Aunque eso sea contrario a lo que Dios ha establecido. Y no estoy diciendo que todos los psicólogos dicen eso. No lo estoy diciendo. Pero yo sé que ha ocurrido. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hasta los gobiernos. Hay gobiernos que han despenalizado el aborto. ¿Cuál es la teoría de ellos? La mujer es dueña de su cuerpo. No lo digo yo, mucha gente. La mujer es dueña de su cuerpo. Y como dueña de su cuerpo, si ella lleva un ser humano en su vientre y se siente incómoda llevándolo ahí y quiere deshacerse de él, quiere asesinarlo, lo puede hacer porque ella es dueña de su cuerpo. Cuando nosotros sabemos que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos al Señor, ¿cómo entonces le van a dar la oportunidad a una persona de que asesine a una criatura? Simplemente pues, por la razón que le venga en gana. Eso no está bueno ante los ojos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También dice que los hijos de Israel que habitaron entre los cananeos y los heteos, eso lo dice en Jueces 3 del 5 al 6, los amorreos, los fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Cuando Dios le había dicho que no podían contaminarse, no podían mezclarse con estos otros pueblos, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer lo que les dio la gana, desobedeciendo las instrucciones que el padre les había dado, y empezaron a casarse con las hijas de aquellos, etcétera, etcétera, cuando eso Dios lo había prohibido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos dice que no podemos participar de las cosas del mundo. Él mandó que destruyeran por completo todo y ellos no lo hicieron. También tenemos que tener en cuenta y tener cuidado con las amistades que nosotros escogemos. La amistad la escogemos nosotros. Tenemos
el poder de decidir si queremos tener una amistad con alguien o no. Y muchas veces hay amistades que nos llevan cuesta abajo. No todo el que dice ser amigo de uno es amigo de uno. No quiero decir con esto que sea malo tener amistad con personas que no sean cristianos, que no sean hijos de Dios. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que tenemos que saber bien esas amistades. Porque, por ejemplo, si alguien tiene un hijo de Dios, tiene una amistad con una persona que se pasa metido en la barra, dándose el trago, y este hijo de Dios, que dice ser hijo de Dios, lo acompaña en la barra, lo único que aquel se está tomando un trago de licor y él se está tomando una gaseosa. Pero el que lo ve de afuera, ¿qué dice? Mira, y eso que es cristiano, y mira dónde está metido en la barra. Míralo en la barra. Yo reiteradamente he dicho que la opinión que más importa es la que tenga Dios de nosotros, no la que tenga el hombre. Pero tenemos que ser sabios, porque aunque no nos importa la opinión del hombre, en ese caso, la opinión del hombre puede destruir un testimonio. Y tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidarnos. No dar lugar al diablo de que utilice cualquier cosa para manchar nuestra reputación como hijos del Altísimo. Porque no podemos ofender al Padre ni al Hijo. Tenemos que hacer las cosas como Él manda, porque el testimonio es bien importante. Sabemos que un testimonio con nuestro comportamiento a veces es mejor que 1000 palabras. Y no es lo que se diga, si lo que se dice no va al unísono con lo que hacemos. O sea, tiene que ir todo en la misma línea. Yo no puedo hablar en esta dirección y caminar para allá. Tenemos que ir, que una cosa vaya con la otra. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Dije que, como dije, no es malo tener amistades que no sean cristianas, pero como dice en Jeremías 15 y 19, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Que se conviertan ellos a ti. Porque muchas veces el cristiano empieza con una amistad con una persona que no es cristiana y a la larga se va alejando de la iglesia y termina en el mundo. Termina en el mundo. Mire, las amistades hay que saber seleccionarlas. Alabado sea Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Continuamos. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y Dios levantó un libertador entre los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Zenán, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Ahora, ¿quién fue Otoniel? Hubo un lapso de tiempo desde que el pueblo entró a la tierra que fluye leche y miel, dirigido por Josué. Entre ese tiempo y el tiempo en que se nombró el primer rey, el rey Saúl, que no había un líder específico, no había un líder. Pero cuando el pueblo era atacado, el Señor levantaba un líder político que iba a dirigir al pueblo en esa batalla. Y eso eran los llamados jueces. Y el primer juez fue Otoniel. Él fue el primero. ¿Qué sucede? Que Otoniel primero había juzgado al pueblo y después Dios le dio la victoria. Repito,
Otoniel fue el primer juez. Y hay que hacer una aclaración porque el concepto hebreo de juez no es el mismo concepto que tenemos nosotros hoy día de lo que es un juez. Para nosotros el juez es la persona que está allí en el estrado impartiendo justicia. Pero el concepto hebreo era una persona que tenía autoridad, era un líder. Por eso es que le llaman los jueces. Los jueces. Y Otoniel fue el primer juez. Dice que el pueblo clamó a Dios y levantó al libertador. Dios levantó a un hombre dentro de ese mismo pueblo, o sea que Otoniel era parte de ese pueblo. ¿Por qué levantó a ese hombre? Porque los hijos de Israel clamaron y el Señor escogió a Otoniel porque Otoniel había ya vivido en ese lugar, o sea, era parte de aquel pueblo, ya él conocía todos los detalles, él había vivido lo que ocurría, por lo tanto tenía todo el elemento de juicio para poder actuar clamando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El método que Otoniel utilizó primero fue juzgar al pueblo. Luego los reprendió, los reformó y los condujo a la guerra y obviamente a la victoria porque el Señor estaba con él. Amén. Si analizamos lo que hizo Otoniel en ese instante, vemos que no es muy diferente a lo que se supone que todo líder, todo pastor, todo ministro haga, que es corregir, reformar y enseñar a los creyentes, demostrarles el camino correcto. Pero hay líderes que no se atreven a predicar la palabra dura. Lo que hace es complacer y entretener. Pero la palabra hay que predicarla como es, pero con sabiduría. Y pedirle al Señor dirección de qué manera se va a abordar a la persona cuando se le va a llevar el mensaje. Porque muchas veces la manera que llevemos el mensaje puede ser determinante en si la persona realmente continúa buscando al Señor o si la persona se va. O sea, la forma en que nosotros lo hagamos tiene que ser con sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, porque sabemos que si hacemos las cosas con la sabiduría de nosotros, posiblemente hagamos todo lo contrario a lo que Dios hubiera hecho. Aleluya. Si queremos ser usados por Dios, primero tenemos que confrontarnos y vencer una batalla interior, que fue lo que hizo Otoniel con ese pueblo. Porque tenemos una lucha interior. La vieja criatura, el viejo hombre, la mala inclinación que está en nosotros, busca la manera de salir a flote, pero tenemos nosotros que entonces mantenernos firmes en la palabra, en oración, en ayuno, para que ese viejo hombre, esa mala inclinación se mantenga doblegada, porque ella está ahí latente. Ella está ahí latente y en cualquier momento, si le damos oportunidad, sale. Por lo tanto, no podemos darle la oportunidad a que salga. Tenemos que confesar nuestros pecados, pero no al hombre, sino a Dios, y arrepentirnos genuinamente. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay quienes se preguntan, ¿me puede usar Dios? ¿Me podrá usar Dios? Es la pregunta que se hará mucho. Aunque Otoniel no era perfecto, aunque él también había formado parte de aquel pueblo pecador, Dios lo utilizó para que juzgara, reprendiera y libertara a ese pueblo. De la misma manera, Dios puede hacer con todos nosotros. El Espíritu del Señor descendió sobre Otoniel y le dio la victoria. Y nosotros tenemos la Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Tenemos la Ruach que, como bien nos ha enseñado nuestro pastor, mora aquí.
aquí, donde está nuestro intelecto, donde está nuestro corazón, es en nuestro cerebro. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a esto, el cerebro, que es donde está la presencia de la Ruach HaKodesh, que mora en nosotros, porque ese es el que nos redarguye del pecado. Aleluya. No hay nada que nos pueda detener. Según el Eterno le entregó la victoria a Hashem, a nosotros nada nos puede detener si buscamos del Señor. Él nos entregó una victoria y tenemos que seguir hacia adelante. No podemos dar marcha atrás. Ya que tenemos la mano en el arado, tenemos que seguir hacia adelante. Miren, la palabra dice que cuando un espíritu inmundo sale, se va y trata de venir. Si cuando vuelve encuentra el lugar vacío y limpio, porque ya había sido limpiado, pero la persona se apartó. Aquel que viene, no viene solo, viene con 7 peores que él, y entonces entran los 7 más él. Y dice que el estado final de esa persona, el estado postrero, va a ser peor que el primero. Mira, hermano, y si el primero era malo, ¿cómo va a ser entonces el postrero? Tenemos que cuidarnos de eso. No dar marcha atrás. No dar marcha atrás. Una vez que estamos en el camino, tenemos que, como digo yo, ponernos una gringola para no mirar las cosas que están a nuestro lado, que nos pueden apartar, y seguir al blanco de la soberana vocación. Seguir hacia adelante. Como dicen por ahí, para atrás ni para coger impulso. No vale la pena. Mire, los que hemos estado en el mundo, pues tenemos un elemento de juicio para comparar cómo era antes y cómo era ahora. Y si hacemos un análisis justo, nos vamos a dar cuenta que la diferencia es abismal. Es una diferencia enorme de lo que había en el mundo y lo que nosotros tenemos ahora. El gozo que tenemos, la paz que tenemos, la tranquilidad, que aunque estemos pasando por las pruebas que estamos pasando, podemos clamar a Dios y Él nos da esa paz. Como dijo Yeshua, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Él la da muy diferente al mundo. El hombre, ¿cómo el hombre busca la paz? Haciendo guerra. Eso es lo que hace el hombre para buscar la paz, haciendo guerra a otros países. Pero Yeshua no obra así. La paz que Él nos da es una paz preciosa, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿nos podrá usar Dios? Yo creo que la pregunta se debe cambiar, no debe ser esa. Debe ser, ¿me dejaré yo usar por Dios? ¿Me dejaré yo usar por Dios? Porque Él puede usarnos. La palabra dice que lo vil y menospreciado utilizó Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, Él puede usar a cualquiera si esa persona se pone en la disposición de dejarse utilizar. Repito, la pregunta es, ¿me dejaré yo utilizar por Dios? Si contestamos, tenemos 2 alternativas. O contestamos que sí, o le damos la espalda al Señor. Pero mire, hermano, trabajo de más hay, como dijimos ahorita, la mía es mucha y los obreros pocos. Trabajo de más hay. Podemos hacer tantas y tantas cosas, ya sea hablándole a otras personas, ya sea orando por ellas, ya sea llevándole alimento a una persona que tiene necesidad, llevándole paz y consuelo. Hay tantas y tantas formas en las que el Señor nos puede utilizar, que es inconcebible que alguien diga, yo no sé que yo puedo trabajar para el Señor. Porque hasta orando en su casa, como dijo el pastor ahorita, que él necesita que desde acá estemos orando. Mira, eso es trabajar. Con eso estamos trabajando para el Señor y con el Señor. Para Él y con Él. Cosa de que
recompensa. En el mundo secular nosotros trabajamos por una recompensa monetaria, pero aquí trabajamos por una recompensa espiritual, y estamos ahí clamando, porque sabemos que llegará el momento en que vamos a tener el galardón que Él tiene para nosotros. Aleluya. Porque Él nunca llega tarde, Él llega en el momento oportuno. Por lo tanto, mi exhortación en esta mañana, cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios que nos dirija en qué vamos a trabajar, qué podemos hacer para el Señor, que estamos dispuestos a hacerlo. Miren, en los casos que leímos ahorita, la misión que ellos tenían no era una misión fácil, porque iban a llevar una información bastante fuerte a los pueblos, y aún así ellos siguieron hacia adelante. Pues nosotros tenemos que tener esa actitud, seguir hacia adelante y nunca decirle que no al Señor. Seguir hacia adelante. Hasta aquí el mensaje que sentí traer para ustedes. Que Dios les bendiga mucho y vamos a trabajar porque hace falta obrero. Dios les bendiga.